entonces sobre fisiología de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una de las glándulas en segundo lugar más importante. El origen de la glándula desde el punto de vista biológico, ya lo vimos ayer, se ubica en el foramen septum, agujero ciego, en etapa embriogénica y progresivamente va a descender a través de un conducto formado para esta misión, el conducto tirogloso, para ya antes del nacimiento, la nación debe tener la glándula tiroides ubicada en la región anterior, central y debajo del cartílago que lleva su nombre. Antiguamente se llamaba tiroides, cartílago tiroides, hoy se le dice laringe. Entonces, en esta migración puede detenerse de repente por algún problema anatómico y quedar atrapada en algún lugar, incluso en el lugar de origen. Ocasionalmente lo que es la tiroides ectópica fuera del lugar o en el mismo agujero ciego. Muchas veces el cirujano pediatra que no asistió a la clase de fisiología ve al paciente recién nacido, examina su distribución y encuentra un tumorcito rojito que parece una pluma, una frambuesa. Entonces dice, señor, hay que esperarlo, ya han nacido con un tumorcito ahí. Le saca el tumorcito y no pasa nada. Nunca lo ha despachado. Lo único que tenía de glándula tiroides lo ha despachado al olvido. Pero eso no es tan grave. Lo grave es no avisar a los familiares o no realizar el estudio histopatológico para saber qué cosa es. Actualmente todo tejido que se saca, y eso es para ustedes, todo tejido que se extirpa debe pasar al patólogo para saber qué cosa es. Antiguamente los médicos éramos entre comillas muy sabios, mirábamos una cosa y decíamos no hay nada, no es maligno. Actualmente no, porque de cada pieza operatoria, por lo menos un 10 al 15% es una patología importante, puede ser un cáncer, o puede ser un tumor, o puede identificar la patología o enfermedad que el paciente tiene. Otra cosa que puede pasar en la glándula, en el conducto tirogloso, que no se cierre una vez que la glándula ha llegado a su lugar, que no se oblitere, ya lo dijimos ayer, y eso va a ocasionar la persistencia de este conducto, lo que se llama conducto tirogloso, persistencia del conducto tirogloso. Como es lógico, es un conducto productor de moco y también de tejido tiroideo. Según estudios de un amigo brasileño, el doctor Milton Herter, del sur del Brasil, hizo un estudio de tiroglosos histopatológicamente y demostró que hasta un 5 a 10% en su estadística, un árabe era 1%, de los quistes extraídos en el adulto son cáncer de tiroides. Entonces, frente a una posibilidad de quiste tirogloso, siempre hay que extraer el quiste tirogloso para evitar esa posibilidad. Pasemos nosotros a la anatomía de la glándula tiroides. La glándula tiroides está ubicada ya en el adulto, en la porción anterior del cuello, más o menos entre C5 y C7, y esta glándula es una glándula constituida por dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y la parte central íntima. En algunos casos, no sé si tienen ustedes, en algunos casos hay un rezago en la porción superior al istmo que se conoce como pirámide de Landauer. Landauer fue un investigador prestigioso de la glándula tiroides y a quien se le debe mucho el estudio anatómico y fisiológico. Entonces, pasemos a la siguiente.
Hay uno anterior. Desde el punto de vista histológico, la glándula tiroides tiene un número constante de folículos tiroideos. Y la unidad funcional son los tirocitos, son las células tiroideas, que concéntricamente se reúnen y forman un quiste, como pueden apreciar ustedes, en el cual están el contenido de todos los sustratos correspondientes. ¿Cuál es el primer elemento importante para la formación de hormona tiroidea? El yodo. El yodo se recibe por la dieta. Una dieta rica en yodo son los alimentos marinos. Se dice de que antiguamente, hablando de antes del diluvio universal, que para unos no existió, para otros sí existió, antes del diluvio universal había yodo en las alturas, pero después del diluvio se barrieron con todas las plantas que tenían yodo y solo quedaron minas de sal. Esas minas de sal que son utilizadas por los antiguos peruanos, desde los incas, preincas y algunos de sus abuelos o bisabuelos de ustedes de la sierra, almacenaban las minas de sal en un granero y servía para 3, 4, 5, 6 generaciones. No gastaban nada. Esas minas de sal, esa sal no tenía yodo y por lo tanto era una acción contraria a la que debería tener. Al no haber yodo, lógicamente no se sintetizaba la hormona tiroidea y la glándula, en el afán de compensar esa falta de yodo, aumentaba su trabajo pero sin sustratos. Como decir que en una fábrica, ustedes trabajan en una fábrica de vehículos, no le llegan los repuestos, entonces ustedes ¿qué cosas hacen? Hacen que trabajar, o sea, simulan trabajar, hipertrofian la fábrica, hipertrofia en este caso el tejido, y es el origen del famoso bocio. El bocio es el aumento de la glándula tiroides y cuando se habla de bocio endémico decimos que es localizado en una región determinada en cuyo porcentaje es mayor al 30 o 40% de la población. Entonces, hablamos de bocio endémico. Entonces acá las células epiteliales tiroides, célula responsable de la síntesis de las hormonas tiroideas, se disponen, como le dije, en forma esférica, en forma periférica, constituyendo los folículos. ¿Qué otro elemento importante es? Un aminoácido esencial que es la tirosina. La tirosina, el yodo y las proteínas, más la acción persistente de la hormona TSH, la hormona del lóbulo anterior, que participa en todos los mecanismos de formación de hormona tiroidea, desde la absorción del yodo hasta la síntesis de la monoyodotirosina, que unida a otra igual forma la diodotirosina y dos iguales forman la tetrayodotirosina o tiroxina con X. O también una diodotirosina se une a una monoyoda y tiene la triyodotironina o T3. Este es más o menos el mecanismo. Entonces entramos en la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Y es lo que les decía, necesitamos el yodo, la tirosina y la tiroglobulina. Esta tiroglobulina está constituida por cadenas polipeptídicas. ¿Cuáles son los pasos para la biosíntesis? La captación de yoduro son a través de mecanismos activadores y depresores y la acción de la TSH que estimula la bomba de yoduro. Esta bomba no es la bomba de Sao que ustedes conocen, es una bomba especial. Hay en fisiología muchas bombas y la última bomba es el examen de fisiología de proteínas. Aniones monovalentes deprimen esta acción, tengan cuidado. Entonces cuando tienen ustedes un medicamento que tenga aniones monovalentes o un alimento que pueda tener esto, deprimen la acción y ocasionan la formación de tiocianatos y sulfonatos.
que son alimentos tóxicos y impiden la formación de hormona tiroidea. Estas son las cadenas polipeptídicas, ustedes lo han visto ya en bioquímica. ¿Cómo medimos los efectos de las hormonas tiroideas T3, T4 sobre diversas funciones? En primer lugar, las funciones a las que estamos refiriéndonos son la prueba del metabolismo basal, que nos indica la función tiroidea. ¿Qué cosa es el metabolismo basal? El metabolismo basal es la suma de efectos energéticos que produce cada una de las células, cada uno de los tejidos, cada uno de los órganos en conjunto, y que puede ser medido en unidades, en calorías o kilocalorías. Este metabolismo basal entonces es la producción de calor que el organismo produce y el desprendimiento de energía, así como la pérdida de agua a través de la transpiración, desencadenando mecanismos de trabajo en cada uno de los aparatos y sistemas. Antiguamente, la única prueba para decir si el paciente tenía hiper o hipotiroidismo era hacer el metabolismo basal. Ustedes han hecho la prueba respiratoria o la espirometría, por ejemplo. En la espirometría a circuito cerrado, ustedes van botando el aire expirado en una bolsa, van llenando, se les tapa la nariz para que se establezca un circuito cerrado, y en conjunto, a través de esto, pueden establecer el metabolismo basal en un ser humano. En la práctica de fisiología lo vamos a hacer con ratones blancos, machos, adultos, con DNI. Digo con DNI que sean demostrado que sean adultos, porque a veces traen, en vez de un ratón blanco, traen un micro ratón. Eso no sirve para nada, no sirve para la prueba. ¿Y por qué no una mujer, una hembra? Una hembra no, porque una hembra puede estar embarazada y el metabolismo basal ya no es solo del animalito, sino de su feto, de su nuevo ser. Ahí va a haber alteración. El metabolismo basal constituye una de las pruebas más antiguas de función de hormona tiroidea y se clasificaba en cifras que van de menos 10 a más 10. Cifras de 0 a menos 10 era hipotiroidismo y cifras por encima de más 10 eran hipertiroidismo. Pero ahora tenemos pues, los dosajes de las hormonas tiroideas, lo que se llama el perfil tiroideo. La TSH, o sea, ultrasensible, o sea, la hormona TSH directamente, la T3 libre, la T4, y también como complemento podemos usar la prueba del colesterol. ¿Por qué el colesterol? Está demostrado que el colesterol se mantiene elevado en el hipotiroidismo, o normal o elevado, y en el hipertiroidismo el colesterol se normaliza o baja. Entonces, para bajar el colesterol podría ser una indicación convertir al paciente en hipertiroideo. Pero ya saben los efectos del hipertiroidismo, pero vamos a ver luego. Entonces, con la prueba de hiperfunción, el colesterol disminuye y la hipofunción, el colesterol aumenta. En cuanto al metabolismo periférico, este es un esquema de porcentajes más o menos que pueden apreciar ustedes, producidas por las hormonas tiroideas T3 y el factor estimulante RT3. Por si acaso hay también T3 en reversa. No se miren entre ustedes porque así como los hay en los seres humanos, hay también una T3 que tiene características similares a la T3, o sea, T3 en reversa, que tiene características similares bioquímicamente hablando o químicamente hablando, pero han cambiado un radical de yodo a otro lugar, como los hay en nuestros compatriotas. Entonces, esta T3 en reversa no solo actúa compitiendo, fíjense parecido con lo que ustedes están imaginándose, no solo compitiendo con la R3 en la función tiroidea, sino anulando esta acción porque hacen lo contrario, impiden la función tiroidea. Entonces tengan cuidado con tener
estrés en reversa, muchachos. ¿Cuáles son los pasos de la biosíntesis? Lo primero, la captación del yodo. Saben ustedes que hay una cantidad de yodo necesaria para la ingesta, para mantener equilibrio de este elemento y poder sintetizar el yodo. Este yodo se capta en una forma y después se convierte en yoduro y luego en la glándula tiroides se activa a través de mecanismos activadores o represores. Y por la acción de la TSH que actúa estimulando la bomba de yoduro, va a determinar la biosíntesis de la producción de la hormona tiroidea, sea T3 o T4. Acá tenemos un mecanismo de la biosíntesis de las hormonas tiroideas, empezando con la monoiodotirosina, la diiodotirosina, la acción de la tiroglobulina. La tiroglobulina, además de ser una proteína importante en la biosíntesis de la hormona tiroidea, también sirve como un marcador en patologías tiroideas, como un marcador para determinar si el paciente puede tener posibilidad a malignidad o no. Y cuando ha sido intervenido quirúrgicamente y es un cáncer de tiroides, también sirve como marcador para ver si puede haber o no recidiva de este cáncer. Tengan bastante atención a eso. Los efectos de las hormonas tiroideas T3 y T4 sobre diversas funciones son, ya lo dijimos la primera, la prueba del metabolismo basal que nos indica la función tiroidea, la prueba del colesterol, y en cuanto a las pruebas de función tiroidea, actualmente, además del metabolismo basal, tenemos nosotros los dosajes de la T3, T4, TSH, la captación de yodo radioactivo a través de una gammagrafía. En una gammagrafía es un procedimiento, ya saben, con radioisótopos. En tiroides, los radioisótopos que se usan frecuentemente son el yodo 131 y el teniencio 61. A través de estos elementos radioactivos se da a ingerir al paciente este reactivo y va directamente a la glándula tiroides, y a través de un equipo de captación de radioiodo podemos traducirlo a un esquema en la que se ve una hipercaptación de esta radiación, una hipocaptación o una normocaptación en toda la glándula. Pero también podemos ver imágenes que sustraídas captan menos yodo, imágenes llamadas frías, a lo que se dice, si se comprueba que hay tumor, nódulo frío, y imágenes que captan un poco más que el resto de la glándula, se llaman imágenes hipercaptadoras o calientes, nódulos calientes. Y también podemos predecir la sospecha de cáncer. El cáncer de tiroides más frecuentemente da hipocaptación, o sea, nódulos fríos. En cambio, el tumor benigno, específicamente el adenoma tiroideo, da imágenes de hipercaptación, o sea, nódulos calientes. No se vayan a confundir, a veces hacen lo contrario. Entonces, en la medición de hormonas circulantes, nosotros podemos también realizar el PBI. El PBI no es el Producto Bruto Interno, sino el PBI es el yodo proteico unido a la proteína. ¿Ya? Valores normales van de 4 a 8 microgramos por 100 centímetros cúbicos en el plasma. También se puede usar en la orina, lógicamente es una proporción menor. El BEI es el yodo extraído del butanol. Valores normales van de 2 a 6 microgramos por 100 centímetros cúbicos. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? Aquí vamos para que entiendan ustedes mejor cuáles son los efectos de la hiper o de la hipofunción. Y vamos a hablar qué pasa cuando el individuo tiene mayor cantidad de producción o mayor cantidad de hormonas circulantes en sangre de hormonas tiroideas.
Si tenemos nosotros un tejido blanco, o sea, un tejido efector en donde va a realizar sus efectos la glándula tiroides, tenemos el efecto y tenemos el mecanismo, vamos a describir, por ejemplo, en el corazón, la acción del exceso de hormona tiroidea es cronotrópica e inotrópica positiva. Han llevado ustedes cardiología con el doctor Núñez, lo están llevando a paso lento, pero lo están llevando. Cronotrópica positiva, ¿qué quiere decir? Que aumenta la frecuencia cardíaca. Y es por este motivo que un paciente con hipertiroidismo tiene generalmente la frecuencia por encima de lo normal. A veces llega a 100, 120, o pasa de 120, entonces tenemos una fibrilación auricular que puede llegar también a ser una fibrilación auricular. Entonces, a través de este mecanismo cronotrópico aumenta la calidad y actividad de los receptores adrenérgicos beta. Pero también es inotrópica positiva. ¿Qué cosa quiere decir inotrópica? ¿Qué pasa? ¿Están llevando el curso o están llevando vacacional? Ino es fuerza, inotrópico. Entonces la fuerza de contracción del corazón incrementa. Y esto lo hace como respuesta de las catecolaminas circulantes, ¿no? Entonces el corazón se vuelve más fuerte, hay hipertrofia cardíaca y lógicamente también puede incrementar la presión arterial por este mecanismo. En el tejido adiposo, bueno, todos o casi todos estamos inmersos en este problema, la obesidad. En el tejido adiposo, el exceso de hormona tiroidea es catabólico, o sea, destruye el tejido graso, o sea, disminuye la acumulación, el atesoramiento. Por lo tanto, el mecanismo es estimular la lipólisis. Entonces se me ocurre a mí que yo le doy levotiroxina a un paciente normal, a dosis dobles a las que necesita, y seguramente que en 2 semanas lo seco, lo convierto en un sujeto delgado. Pero los efectos colaterales lo van viendo, que son más peligrosos que lo que podemos recibir a cambio del tratamiento. En el músculo, ojo, tengan cuidado, el músculo también es catabólico, quiere decir que el hipertiroideo va a aumentar la degradación de sus proteínas, de su músculo, y por eso que el hipertiroideo es adelgazado. Como decían antes, piel y pellejo, ¿no? La clásica. Y en el sistema nervioso sí es un desarrollo, o sea, incrementa, por decirlo, en el paciente hipertiroideo incrementa la vivacidad, la agilidad, la proactividad. Es un sujeto que está sentado aquí, después está sentado allá, por acá, está en todos sitios. Es una persona, el hipertiroideo, que pierde el sueño, o sea, tiene hipervigilia. Y con la hipervigilia, lógicamente, también se desgasta, su metabolismo está acelerado. En cuanto, siguiente, no sé si hay otra, pero si no hay otra, yo les digo lo que sigue. Y ya, bájala nomás. En el sistema digestivo, que ustedes también lo han llevado, creo que es el primer capítulo que han llevado, en el sistema digestivo tenemos 2 acciones importantes del aparato digestivo, ¿no? Una es la motilidad intestinal y la otra es la secreción, ¿verdad? Son las más importantes. Para los que van a dar examen de aplazado, estas preguntas de sencillas son de esos sistemas. Entonces, la motilidad, cuando hay hiperfunción tiroidea, está acelerada. Quiere decir que nosotros tenemos el pericartismo aumentado, incrementado. Si tú defecabas una vez al día, si te conviertes en hipertiroideo, vas a ir 4 o 5 veces al baño a evacuar. Pero esto es evacuación por si acaso no es diarrea, no confundan diarrea con aumento de la motilidad. O sea, son mayor la frecuencia defecatoria. Y en las secreciones produce mayor cantidad de secreciones desde la saliva hasta la última parte del aparato digestivo que produzca secreciones. Por lo tanto, va a haber gran cantidad de secreciones. Paradójicamente deberíamos decir entonces
hay mejor absorción de los alimentos. No, porque al haber hiperperistaldismo no da tiempo a que esos alimentos se reabsorban y el niño se dañe. Entonces, lo que yo inventé una frasecita, come y bota. O sea, ese es el hipertiroideo. Entonces, hiperdefeca tiene peristaltismo acelerado. Come bastante, pero igual pierde bastante. En el sistema nervioso también hay algo característico. En la parte de la hipervigilia es la tremulación o el movimiento fino de temblor. Si a un paciente hipertiroideo, ¿quiere ser hipertiroideo un ratito? ¿Sí? Si a un paciente hipertiroideo, mirando a tu compañero, le hacemos cerrar los ojos, te puedo quitar tus lentes un ratito. Le hacemos cerrar los ojos y le decimos que extienda sus manos rectas al frente, por favor. Un papelito tiene tamaño A4. En el caso de ella, tal vez por nerviosismo frente a las cámaras, puede haber un temblor fino, pero en el hipertiroideosis característico, ella no lo es lógicamente. Tira, por favor. Y lo podemos apreciar en el papel. Miramos el papel, no miramos las manos ni el cuerpo de la niña, y entonces lo que se va a producir simula como que es un temblor fino de una cosa así. Un todo para práctica, vamos a recordar el día de hoy. Pero también tenemos el sistema ginecológico, fundamentalmente en la mujer. La mujer puede tener dificultad para gestar. Las mujeres que dicen, ya tengo 5 años y no salgo en bolero de repente, no salgo embarazada. Entonces, habrá que cambiar de ave matriz. No es eso, sino que de repente tiene un hipertiroidismo y el enamorado le dice, pero qué bonita estás cada día, tus ojos están más grandes, más halcones. Está haciendo un hipertiroidismo porque también reproduce acumulación de tejido retroorbitario por el aspecto endocrino. Entonces hay lo que se llama el exoftálamo, está saliendo. Generalmente es bilateral, pero puede ser unilateral. Decíamos entonces que en el sistema nervioso también, o en el sistema ginecológico específicamente, en la mujer puede haber amenorrea, puede haber oligomenorrea, o sea, reglas más cortas, o lo contrario, polimenorrea. Y si la mujer logra gestar, o sea, el ave se comporta bien, si logra gestar puede tener amenaza de aborto o parto prematuro. Todas estas condicionantes hacen que actualmente en los controles de gestación, ¿estás gestando? ¿Tú? ¿No? No está gestando. En los controles de gestación es importante no solo el hemograma, hemoglobina, hematolito, lo que se llama el control prenatal, desde el día que se entera que hay ausencia de regla, sino también debe dosarse hormonas tiroideas para ver cuál es la condición de la gestante, si está en un hipotiroidismo o no. Es importante valorar la posibilidad de hipotiroidismo porque la mayoría de nosotros descendemos de gente de la sierra y la gente de la sierra nos ha transmitido esa genética de hipotiroidismo por hipodeficiencia de yodo. Entonces, una buena gestante es aquella que control de sus valores hematológicos están adecuados, no hay infección urinaria, pero también su hormona tiroidea está en límite normal. ¿Qué pasa si una gestante tiene una hipofunción tiroidea? El producto que está gestando va a ser hipotiroideo. Y ojo, el hipotiroidismo congénito es un hipotiroidismo que va a llevar a una secuela bien grave, ¿no? Ya saben que el cociente intelectual, hablando del sistema nervioso, también depende de la función tiroidea y la función hipoficial. Entonces, hay cocientes intelectuales ideales como es el cociente 100. ¿Alguien sabe qué cosa es el cociente intelectual?
Sí lo saben, pero no lo dicen. Lo voy a decir por ustedes, porque lo estoy leyendo en sus foros. El cociente intelectual es la división entre la edad mental y la edad cronológica. Algunos, los que llegan tarde, tienen la edad mental un poco más baja que la edad cronológica, porque son incumplidos, son tardones. Entonces, en esta etapa de cociente intelectual, idealmente nosotros deberíamos tener 100, o sea, multiplicado por 100. 1 entre 1 es 1, por 100, 100. ¿Quién tiene cociente intelectual 100 acá? Yo tengo 125 por si acaso. En Estados Unidos hicieron pruebas posteriores, porque eso no necesita al paciente en el momento de hacer pruebas, de los últimos presidentes de los Estados Unidos, para ver cuál de ellos era el más inteligente, cuál de ellos había tenido mejor cociente intelectual. No estaba incluido Obama, desde los anteriores. No sé si recuerdan quiénes son, pero algunos les voy a mencionar. Carter, Reagan, el esposo de la candidata, ¿cómo se llama? De la candidata última. Clinton, que después le pusieron Clintoris. Y bueno, el otro que desató la guerra del Medio Oriente. El cociente intelectual más bajo que lo tuvo este presidente que desató la guerra del Medio Oriente, 120, nada más. Y el más alto fue el de Clinton, 160. Fíjense ese cociente intelectual. Medido el cociente intelectual de nuestra población andina, no llega ni siquiera al 40 o 60%. Han visto algunos indígenas, entre comillas, no es término indígenas, no son indígenas, sino algunos aborígenes. Tú le dices algo y lentamente te responden, y lentamente caminan, lentamente hacen las cosas. Como algunos alumnos que veo, ojalá que mejoren. Entonces, este cociente intelectual depende también de la hormona tiroidea. Y de ahí que en el hipotiroidismo baja el cociente intelectual. Y en el hipotiroidismo congénito, a lo que digamos, hay 4 grados de características. El idiota, el imbécil y el cretino. Ojo, no son insultos en la literatura. Entonces el cociente intelectual va de 20, de 40 y de 60. Pero el cretino es el premio Guinness en cociente intelectual bajo. Además de su característica macrosómica, cuando nace un cretino, la madre lo niega. Ha salido de su interior, pero la madre lo niega. Algunos dicen que si se adelanta la placenta, reciben a la placenta y la embolsan y la llevan a la cuna. Y cuando nace el cretino piensan que es la placenta, exagerando y como para que se acuerde. Entonces, tener un niño cretino es la desgracia más grande. ¿Por qué? Porque dándole hormona tiroidea después del nacimiento no mejora. Ya está formado como cretino. Para evitar el cretinismo o el hipotiroidismo congénito es importante que la gestante tenga sus controles de hormonas tiroideas. Y tampoco se casen con una hipotiroidea, porque también tiene la posibilidad de estar pendiente. Ahora, el hipotiroidismo con la edad también se presenta en las personas de la tercera edad, por encima de los 60, siempre hay que hacerle dosaje de hormonas tiroideas porque su hormona tiroidea baja, pero baja por su metabolismo y por su senectud. Siguiente. Entonces, ya que hemos hablado de la función tiroidea y hemos hablado del hipertiroidismo, todo lo contrario es el hipotiroideo. Me olvidaba la temperatura. Como el metabolismo basal mantiene la temperatura corporal, el hipertiroideo tiene una temperatura corporal siempre un poquito mayor que 37. Y eso no es cierto. Le tocan la piel, es calientita. Quisieran estar acostados al lado del hipertiroideo. Y si le tocan la textura de la piel, también es suave. Es como una mujer que se ha echado recién crema. En cambio, a la hipotiroidea ustedes le dan una tocada, parece un cadáver, está totalmente fría, su piel acartonada, su piel hasta ictiósica, así como la parte del elefante, así.
Entonces se queja la paciente que ¿por qué tengo frío si hace bastante sol? ¿O por qué me da sueño? La somnolencia, a contrario del hipertiroidismo, que es hipervigilia, en la hipotiroideo es somnolencia, y aquel que se duerme en clases incluso. Está a 8 de la mañana y está durmiendo. Seguro que hay hipotiroidismo. Así como hay hipertiroidismo e hipotiroidismo, hay una enfermedad clásica con una triada, que es el síndrome o la enfermedad de Graves-Bassett. La enfermedad de Graves-Bassett se caracteriza por hiperfunción tiroidea, óseo, o sea, crecimiento de la glándula tiroides, y para completar la tríada, sin este signo no se llama Graves-Bassett, el exoptal. Si solamente hay hiperfunción tiroidea y bóseo, decimos que es un bóseo hiperfuncionante o es un hipertiroideo. ¿Ok? Ahora, dentro de los bóseos tenemos el bóseo simple o coloide, y dentro de ellos está el bóseo endémico, del cual hemos hablado. El bóseo endémico es aquel que se produce en una población determinada con un porcentaje de población que sobrepasa el 30-40%. O sea, y eso sucede en zonas de altura. Los países sudamericanos y del Caribe, así como los países de todos los hemisferios, de todos los continentes, perdón, hemisferio no solo, de todos los continentes se reunieron en el año 1914 debido a la alta incidencia en sus zonas de altura, Apeninos, Alpes, montañas rocallosas, Andes. Había gente con cuello bastante crecido, y ese cuello crecido era porque había bóseo, o sea, crecimiento exagerado de la glándula tiroides. Y al encontrarse cuál era la falla, era la absorción o la ingesta deficiente de yodo. Entonces crearon una organización para que cada país se comprometa en adicionar a la sal común que venden en bolsitas de 1 kilo, una parte por millón del contenido, o sea, 1 miligramo de sal a 1 kilo de sal. Entonces con esto aseguraban una administración de yodo suficiente, porque no necesitamos mucho yodo, suficiente para tener la síntesis de la hormona tiroidea. El doctor Pretel Zárate, un endocrinólogo de Cayetano, paisano mío, llegó a hacer un estudio de 30 años de dosaje de yodo y de hormonas tiroideas, fundamentalmente yodo, en las diferentes regiones, en las alturas. Y no solo dosó a los campesinos, a la gente, sino también a los animales, entre ellos animales mayores de tamaño, pero menores que el ser humano, las vacas. Las vacas producen leche, ¿no es cierto? Y la leche produce el resto. ¿A qué va esto? A que demostró que el hipertiroidismo es prevalente en nuestra población andina por la deficiencia de yodo. Y al plantear ese trabajo, también quiso plantear soluciones. Un grupo de personas que aceptaron el tema experimental, se les puso sustancia de contraste, IPAC y esas cosas que se utilizan para pruebas radiológicas con sustancia de contraste. Y permaneció esto por más de 5 años. Teóricamente, para él una salida era administrarles sustancia de contraste con yodo a los pacientes, pero tendría que vacunar a una población bastante grande. Ya lo del yodo ya estaba legislado en lo que se llamó el estanco de la sal. El gobierno peruano creó el estanco de la sal, pero después Fujimori vendió todo eso, y los nuevos productores de sal posiblemente, y eso está demostrado, posiblemente no le pongan el yodo suficiente a cada bolsa. Esto fue demostrado en una clase de prácticas de nutrición en la que la profesora de práctica, que trabajaba en el ministerio,
les dijo, bueno chicas o chicos, vamos a demostrar si esta bolsa de sal tiene yodo. ¿Cómo demostramos si una sustancia tiene yodo? Colocándole flúor, ¿no es cierto? Debe cambiar de color. Hicieron la prueba, no había sal. Las chicas se levantaron el peso y la levantaron el peso a la profesora y le dijeron, doctora, ¿desde cuándo se da cuenta usted que no hay yodo en esta bolsa? Hace tiempo, pero si usted, ¿por qué no lo denuncia? Porque yo trabajo en ese programa, si lo denuncio me votan. O sea, esa complicidad es característica del peruano. Salvo ese señor que dijo, por ética, por dignidad, porque amor al país, lo voy a poner en evidencia al doctor Moreno de Loaiza. Pero sabemos que tiene su cuerpo. Entonces la deficiencia de yodo va a ocasionar el bocio endémico. Pero les hablé de las vacas. ¿Por qué? Porque en ese entonces salió, debido a la paupérrima situación de la clase social, nivel 3 y 4, que la lactancia debía ser hasta los 2 o 5 años, la lactancia materna. Y él, como estaba de ministro, y era médico, y era del gobierno, porque lo puso el gobierno, para barajarla y sacar algo de ética, dijo, bueno, sí, lactancia materna, pero con yodo. Quiere decir que las embarazadas tenían que ser eutiroideas, tiroideas normal. Y si le daban leche de vaca, la vaca también tenía que tener buena dosis de hormona tiroidea en su interior para que los niños no tomen leche de vaca hipotiroidea. El bocio esporádico es aquel que se produce no en zonas andinas, no en zonas frecuentes de alta prevalencia, sino que se produce por aquí en la costa. Pero ya ese es por otros factores, ¿no? Tenemos también otra enfermedad, que es el síndrome de hiperfunción, el hipertiroidismo, ya hablamos del síndrome de Bachelor. No hemos hablado del hipertiroidismo, o sea, del Graves-Bachelor, que es lo mismo, Graves-Bachelor. Hay otro síndrome de Plummer, en la cual hay bocio, que no es difuso, sino es bocio de tipo nodular, que es un poco más crónico que el Graves-Bachelor. Y el síndrome de hipofunción, del que hemos hablado en general, se puede dividir en primario, la enfermedad de Gol, en secundario, el síndrome de panhipopituitarismo. ¿Qué es el panhipopituitarismo? Cuando la mujer, es el cuadro más frecuente, cuando la mujer gestante da a luz, muchas veces en espera de la salida de la placenta, la paciente se desangra, hay una hemorragia masiva, en la cual incluso hay que entrar a operar y sacar el útero para que no siga sangrando. En esa etapa es corta, se depriva el cerebro de sangre y entre ellos la hipófisis. Y la que sufre es la adenohipófisis, produciendo una isquemia de todo este sistema portal y afectando a la hipófisis. Entonces se produce una deficiencia de todas las hormonas que produce la hipófisis, lo que se llama panhipopituitarismo. Y esto, hay dos síndromes, el síndrome de Sheehan es uno de ellos, en la cual al haber deficiencia de todas las hormonas hipofisiarias, va a haber deficiencia de la estimulación de todas las glándulas, como son las tiroides, va a haber hipotiroidismo, como son la suprarrenal, va a haber hipoadrenalismo, las funciones gonadales también va a haber alteración del sistema hormonal en la mujer y en el varón. Bueno, en el varón no por eso, sino por un sangrado masivo puede también producirse. Entonces va a afectar a todas y cada una de las glándulas menores endocrinas que son controladas a través del sistema eje hipotálamo, hipófisis y órgano blando. La glándula tiroides también puede ser afectada de inflamaciones agudas y subagudas, o sea, tiroiditis. La tiroiditis más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis catalogada como una enfermedad de tipo autoinmune. ¿Qué pasa? Folículo contra folículo entran en controversia, así como ustedes, 7, 4, 5 hermanos, se discuten por algo y dicen,
se pelean y se emponan, entonces se entregan unos con otros, algunos hasta matarse. Pasa eso en los folículos tiroideos. Se desconoce un folículo contra otro y al final se produce una destrucción de estos folículos y un reemplazo por un tejido fibroso. Esto con un factor de tipo autoinmune que puede aparecer en el adulto, puede ser recibido como herencia, ocasionando la tiroiditis que fue estudiada por un japonés, Hashimoto. Cuando le decimos a un paciente, ¿tiene usted tiroiditis Hashimoto? Lo primero que dice el doctor, pero yo no soy japonés, no soy ni sei ni descendiente. Tengo que explicarle que quien estudió eso fue el japonés. Si no, se llamaría síndrome de Juan Pérez. Entonces, esta tiroiditis Hashimoto tiene 3 grados. La fase aguda, en la fase aguda la tiroiditis Hashimoto hay hiperfusión tiroidea porque hay un proceso inflamatorio. En la fase subaguda se vuelve normal la hormona tiroidea en cuanto a concentración. Y la tiroiditis crónica ya va al hipotiroidismo, pero no solo al hipotiroidismo, sino que todo ese tejido leñoso, cicatrizal, por el enfrentamiento entre folículo y folículo, va abrazando a la tráquea y lo va colapsando. Muchas veces operamos nosotros a las tiroiditis Hashimoto sin saber que es tiroiditis Hashimoto, porque el tratamiento en ese caso solo es tratamiento médico, a través de inmunodepresores, a través de corticoides. Pero cuando la tiroiditis se hace o se forma pseudotumoral, prácticamente hay que sacarlo porque va a colapsar la tráquea y va a producir una insuficiencia respiratoria. Otra tiroiditis también está en la tiroiditis de Weber. Hay tiroiditis crónicas y también puede la glándula tiroides, como cualquier órgano, afectarse de enfermedades de otro tipo. Hay enfermedades infecciosas, como son la luz y la tuberculosis. Tuve un caso que siempre les cuento de un hallazgo que no figura en la literatura mundial, más que creo uno en la India. Se quiso publicar, pero el que yo tenía como jefe le presté el preparado de esto y lo hizo suyo y se llevó hasta la historia clínica, desapareció la historia clínica. Encontramos un quiste actídico en la glándula tiroides. Una cosa rara, pero es importante que con esto recuerden que la tiroides puede ser afectada de cualquier otro órgano porque es un órgano blando. Y lo último, que eso lo vamos a hacer cuando hagamos cirugía de cabeza y cuello, las neoplasias de tiroides pueden ser neoplasias benignas como el adenoma tiroideo. La característica del adenoma tiroideo es de que en una gamografía el nódulo es caliente, o sea, es hipercaptador. En una ecografía se aprecia también, pero lo característico es que el nódulo tiroideo que tiene un adenoma tiroideo no obedece las órdenes, ya sea de freno o de estimulación de la TSH. Es como tener un país dentro de otro. Lógicamente hay 2 gobiernos, pero que el país en donde está el pequeño país no obedece la voluntad del gobernante del país que lo contiene. ¿Conocen algún país que tenga un territorio, que conoce el país o que conoce su territorio, y que haya un presidente en ese país y en ese territorio haya no un presidente, pero sí un representante que no tiene nada que ver con las leyes del país? ¿Saben? ¿Cuántos católicos hay acá? ¿Ya? ¿El Vaticano? ¿El Vaticano dónde está? En el aire, en el cielo, en una nube. Está en Italia, ¿verdad? El Papa no obedece las órdenes de Matías o el nuevo presidente de Italia, porque tiene su reglamento propio, sus estatutos propios en su país. Dentro de la bota, la bota. Cultura general también es importante, cultura general, cultura universal. De esta forma, pues, vamos a tener una paradoja.
Hacemos los dosajes de T3, T4, TTH, va a estar elevado el T3 y el T4. Pero ojo, va a estar elevado también la TSH, que sabemos que normalmente juega en un vaivén tipo sub y baja. Si sube la hormona tiroidea, baja la TSH, es lo normal. Y si baja la hormona tiroidea, sube el TSH, porque el TSH va a estimular. En este caso está subido el T3 y T4, está subido el TSH. Diagnóstico químico, hiperfunción tiroidea por adenoma tiroideo. Les decía que las neoplasias pueden ser benignas, hemos hablado de la benigna, y pueden ser malignas. Las malignas pueden ser diferenciadas, indiferenciadas y metastásicas. Las diferenciadas, medianamente diferenciadas, bien diferenciadas, y las indiferenciadas son las más graves, ya que no diferenciamos la característica de la glándula y por lo tanto no tenemos una alternativa de tratamiento después del químico. Siguiente. También tenemos la asociación de patologías tiroideas con otras patologías, por ejemplo, bóceo endémico con inflamación, bóceo con tiroiditis inespecífica, bóceo, infección viral inespecífica, bóceo endémico con carcinoma y bóceo endémico con hipotiroidismo. Este mismo estudioso, el doctor Pretel Zárate, que llevó a hacer ministro de salud, ofreció, porque llevó también cirujanos, ofreció operaciones gratuitas a los pacientes para que se retiren la glándula tiroides, que era boceógena y que lógicamente podría producir cáncer de tiroides. Llegó incluso a ver hasta un alcalde. El alcalde guardaba una mina de sal en un granero y dijo, este es de mi abuelo y ese es lo que yo consumo. Él tenía el cuello de cónsul, o sea, tenía voz, y le ofreció un tratamiento gratuito por la cortesía de haberlos alojado en su casa y de haber permitido el estudio de esa población. Pero el alcalde le dijo, doctor, con el respeto que me merece, lo voy a pasar a mi sala para que usted vea a toda mi familia. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mis hermanos, mire, todos tienen cuello. Usted no me va a retirar esto porque esa es identidad de nuestra familia. No se retiró de identidad. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? También se puede asociar el bóceo endémico con hipertiroidismo, el bóceo esporádico con hipertiroidismo, y puede haber bóceo en el puerperio y bóceo en el climaterio. Siguiente. Otras patologías que se pueden asociar y que son extratiroideas también, el reumatismo, la anemia, ya hablamos de los abortos, las deformaciones óseas, la diabetes mellitus. Diga. Algunos esquemas, tenemos aquí bóceo, un bóceo difuso. El bóceo difuso es una fase primaria, o sea, una fase más temprana. La glándula crece en forma difusa, uniforme. Si ustedes palpan es como un saco de arena. En cambio, el bóceo nodular, si ustedes lo palpan, es como un saco lleno de tubérculos, papas, camotes, etc. Los tamaños del bóceo son variables. Yo he sacado el bóceo más grande que he sacado, el tamaño de un feto, 3 kilos 200 gramos. Y tenemos ahora incremento de patología tiroidea en nuestro hospital. De cada 20 operaciones que hacemos, 7 por lo menos son tiroides. ¿Cuál es la profilaxia que podemos ofrecer nosotros, que vamos a ser médicos, que vamos a ir a provincias, a hacer un Cerú, Chumbivilca, Forrocochay, Cabana, y esos pueblos tan hermosos y pintorescos? En la sierra del bóceo endémico sabemos que la causa es carencia de yodo. No obligar, sino sugerir, obsequiar, porque una bolsa de sal no cuesta más de un sol. Ellos le regalan esta bolsita de sal. Porque la idiosincrasia de la gente de la sierra es que no la compenses con nada, pero si le regalas algo sí lo usan. Carencia de yodo es la causa. Tratamiento, sal yodada, iodización del agua potable,
administración intramuscular del lípido fue la propuesta del doctor que les menciono. Y cuando hay alteración en la formación de hormonas tiroideas, hay que determinar si hay alguna sustancia, ojo, que hay sustancias que comidas en exceso provocan una reacción negativa de absorción. Son las sustancias oceógenas. Apreciar también si hay un defecto tisular, y el tratamiento sería, en la deficiencia de hormona tiroidea, sería a última hora la levotirosina, que es la hormona tiroidea sintética. El nombre comercial, Eutirox. Lo contrario, en el hipertiroidismo, tendremos que, de acuerdo a la biosíntesis del yodo y de la formación de hormona tiroidea, romper ese círculo a través de lo que se llaman los antitiroideos. Actualmente está demostrado que el bocio hiperfuncionante, el tratamiento quirúrgico es lo mejor. Pasamos al paciente de hipertiroideo a hipotiroideo dependiente de hormona sintética, que es mejor que estarlo controlando, y las crisis hipertiroideas son bastante severas. Se empezó haciendo tiroidectomía parcial para bajar el nivel de yodo. No funcionó. Tiroidectomía subtotal. No funcionó. Ese pequeño resto de glándula tiroides puede producir hormona tiroidea. De ahí salió la premisa de que el sujeto puede vivir con la quinta parte de su tejido tiroideo y producir hormonas suficientes para las cosas que necesita el organismo. De tal forma que actualmente el hipertiroidismo también se trata quirúrgicamente, y el tratamiento quirúrgico es la tiroidectomía total. La tiroidectomía total, cuidando los elementos anatómicos de este examen, como son, yo les hablé, ustedes conocen la anatomía de la tiroides. Los nervios recurrentes laringeos van al costado de la tráquea, detrás de cada lóbulo, e ingresan a nivel del espacio cricotiroideo. Hay que evitar la lesión del nervio recurrente laringeo para que no haya parálisis de la cuerda vocal. Era frecuente antiguamente que el cirujano con el anestesiólogo se peleaban por ese motivo, porque antes no había las máquinas que tenemos ahora, que son sensibles a todo, y el anestesiólogo, si no está presente, porque ahora se puede escapar un rato, la máquina registra todo el proceso, de tal forma que si la culpa fue de la muerte, la culpa fue del cirujano, sale a la luz. Porque si costó un nervio recurrente, va a haber hipofonía y va a haber disminución al 50% de la luz de la tráquea. Si se llevan los dos nervios recurrentes, va a haber cierre de glotis, porque la función del nervio recurrente es mantener a las cuerdas vocales en apertura. Esa es la función activa. La pasiva es el cierre de la glotis. Entonces, cuando llegaba recuperación, el cirujano pasaba su visita, se retiraba, venía el anestesiólogo, tenía que desintubar al paciente y no estaba el cirujano, el paciente entraba en asfixia porque se cerraba la glotis, no sabían cuál era la causa, mientras la averiguaban, como decía Tulio Loza, antiguo estaba fallecido el paciente. Y después el lío. ¿Quién fue el causante? El cirujano decía, la operación la ha hecho muy bien, brillante, todo bien. No sé el anestesiólogo que habrá hecho. Ahora ya no se puede decir. Pero, ¿a qué va la enseñanza? A que el cirujano, si es que tiene o corta un recurrente, ya sea porque está infiltrado con cáncer o porque se le fue la mano, porque no tiene pericia, debe avisar al anestesiólogo y decir, ¿sabe qué? Voy a hacer una traqueotomía porque el nervio recurrente no tengo la seguridad que esté en la pieza operatoria, y mejor le aseguramos la vida. Ya después veremos qué hacemos con el recurrente. Lamentablemente no se puede anastomizar, pero queda vivo. Ese era un tema. Y la otra cosa que hay que cuidar en el acto quirúrgico de la tiroidectomía también es importante, son las glándulas paratiroideas, que están localizadas en los polos superiores e inferiores. En el ser humano, en el animal menor, el perro, la vaca y otros animales, está distribuida a manera de corpúsculos en todo el cuerpo. Entonces, esas son las premisas. Siguiente. ¿Esto qué sería? Un bocio multinodular.
La operación mínima en bóceos y la operación mínima en tiroides, actualmente hay tendencia a hacer tiroidectomía total. ¿Por qué? Porque hay hormona tiroidea suficiente. Antiguamente la hormona tiroidea escaseaba y esa gente que venía de provincia tenía mucha dificultad en plantearle una tiroidectomía total, porque si se iba y no conseguía la hormona tiroidea ahí, venía con un cuadro de hipotiroidismo severo que es más grave. Todo esto ya lo estudian ustedes. Bueno, creo que con esto terminó la clase de tiroides. La siguiente clase ya no tiene.